Hola a todos. Bueno, como les había prometido, vamos a ver la clase en línea para aprovechar pues que van a tener esta semana con el feriado, pero para que vayan adelantando esta entrega que va a ser la guía de creación de personas o de Buy in Person para los proyectos empresariales que cada uno de ustedes tiene. Si bien nos vamos a basar en esta guía de Rock Content, pues yo les voy a facilitar este documento, ustedes se van a basar y vamos a tener el apoyo de otra plantilla. Ahorita vamos a ver eso. Bueno, acá nos explica más o menos que va a ser de un nivel básico este ejercicio. Y lo primero que tenemos es pues que vamos a generar pues este tipo de ejercicio para conocer a nuestros públicos, ¿no? Recuerden que voy a subirles la plantilla de estos anillos de los stakeholders que también la van a tener que presentar. Entonces en un mismo PDF presentan cuáles son la relación que tienen los stakeholders, los diferentes públicos que ustedes identifiquen, y a partir de esos públicos pues vamos a desarrollar este ejercicio de Buy in Person. ¿Qué es lo importante aquí? Pues realmente que nosotros tenemos que conocer realmente quiénes son las personas, en especial a nuestros clientes, a nuestro público objetivo, pero no quiere decir que también vamos a dejar de lado por ahí el crear otras personas para otro tipo de público, ¿vale? Si bien vamos a concentrarnos en los clientes, en los usuarios finales. Bueno, ¿qué serían o qué nos resume las Buy in Person? Sería pues las representaciones ficticias de los clientes ideales que están basadas en estos datos reales sobre características demográficas y el comportamiento de los clientes, pero también en la creación de historias personales, motivaciones, objetivos, desafíos y preocupaciones. En este párrafo tenemos definido muy bien ya qué son las Buy in Person y por qué nosotros necesitamos, ¿sí? Estructurar esto. Vamos a generar, ¿cierto?, un perfil ficticio pero que está basado en datos que son reales. Por lo cual, lo que digo, van a tener que hacer, si que es en una encuesta, una entrevista, van a tener que estructurarla bien para obtener datos reales, ¿sí? Y me lo van a tener que sustentar. Bueno, a partir de eso, lo primero que se nos dibuja es que pues no sería lo mismo decir público objetivo que las buying person o las personas que vamos a definir. ¿Por qué? Porque o la gran diferencia estaría basada en que el público objetivo es una clasificación más general que cuando nosotros vamos a definir una persona ideal dentro de nuestros públicos. Entonces, a partir de eso, ¿no? Dice, si nosotros hablamos de público objetivo, hablamos de un grupo un poco más homogéneo, mientras que cuando hablamos ya de una persona, dice el concepto de persona destaca por ser completo y retratar al consumidor en cosas que no se miraban, ¿no? Si acá estábamos hablando que no solo son los datos demográficos, sino también los psicográficos, como por ejemplo la historia personal, las motivaciones, sus desafíos o preocupaciones en su vida diaria. Eso nos ayuda a determinar muchas cosas que ahorita vamos a ver. Aquí hay un ejemplo de cómo esto es lo que normalmente me dicen, bueno, yo pido descripción de un público objetivo y nos dan un párrafo muy escueto, donde cogen y nos dan algunos datos, ¿sí? Que nos dice, bueno, entre tal y tal edad, en qué trabaja, que pasa mucho tiempo en internet y además que gana tanto dinero. Bueno, en el ejemplo de persona nosotros empezamos a vislumbrar ya, por ejemplo, unos datos un poquito más certeros. Si bien tendría los datos también de cuál es su edad, empieza a mirar, por ejemplo, cuáles son sus redes sociales, cuáles son sus hobbies, su entorno. No necesariamente si yo soy una empresa digital, pero necesito saber en qué redes sociales se mueve, cuáles son las marcas que consume, que no necesariamente son las de mi segmento de comercio, para entender cómo piensa él, qué son las cosas que le gustan, qué son las cosas que se le dificultan, y a partir de eso empezar a tener una perspectiva mucho más certera como persona de mi cliente que simplemente como mirarla como una masa homogénea. Esa sería como la gran diferencia. Bueno, ¿cómo nos van a ayudar el hecho de generar estos arquetipos? Si bien esta guía nos ayuda a definir, porque está más para generar el contenido digital, nosotros lo vamos a canalizar pues para poder definir cuáles son nuestras acciones dentro de todo lo que es nuestra propuesta de proyecto empresarial. En el primero, pues nos va a poder mirar con más precisión cuáles van a ser, por ejemplo, los contenidos que le podemos dar. No solo brindarle un buen producto, un buen servicio, sino que después en la estrategia de comunicación ustedes van a poder invertir mucho. Miren, vamos a ver más adelante o al finalizar de esta clase, que va a ser corta, lo que es contenido de marca, que va a anclarse a la estrategia de comunicación que ustedes van a presentar.
¿sí? Bueno, facilita también la definición del tono y el estilo de contenido. Entonces, saber a quién me dirijo, pues me va a decir de qué manera puedo comunicarme. Recuerden que ustedes tienen que definir muy bien la personalidad de marca para que esto también se facilite. Y entonces yo miro quiénes son estas personas y a partir de eso digo, claro, de esta manera tengo que hablarles para poder generar un lazo o una conexión que sea óptima. En otro momento, nos ayuda a diseñar las estrategias de marketing. Bueno, acá sí ya es para ventas, pero también vamos a mirar lo que digo, las estrategias de comunicación. Incluso nosotros vamos a pedir que no solo se mire al cliente, sino también al público interno. Van a ver que en la plantilla incluso se hace con un público interno. Bueno, también va a permitirnos, ¿no? Detectar necesidades reales de los clientes o de los clientes potenciales que tal vez no se tienen en cuenta y que podríamos tomar ventaja de algún tipo de competencia. Entonces esto nos ayuda el entenderlo de manera más como de empatizarme y meterme en la vida de esta persona para ver cuáles son sus necesidades en su día a día. Bueno, también nos va a ayudar a decidir luego en qué formatos vamos a presentarle la información a las personas y cuando tengo una estrategia de comunicación, de qué manera le gusta consumirla y en qué formatos puede llegar con un fácil acceso. Y además, pues eso en suma nos va a ayudar a reducir costos en inversiones en todo lado, en comunicaciones, en publicidad, en marketing, porque nosotros ya tendríamos mucha más claridad en qué mensajes debemos invertir y de qué manera. Entonces eso va a ser economía para nuestro proyecto. Bueno, acá como hablamos de que también es pensado más o menos en lo digital, cuál sería la relación con el SEO, pues con el posicionamiento web. La cuestión es que si nosotros definimos muy bien, dice no enfocarse en la persona, siempre será el mejor camino que nos ayudará a un posicionamiento de contenido. ¿Por qué? Porque si yo cojo y a las personas les ofrezco un buen producto o servicio, pero además de eso, ojo, luego lo vamos a ver, les ofrezco un buen contenido, que no es lo mismo, eh, ustedes van a hacer que las personas lleguen a su producto o servicio, no necesariamente por una publicidad que está anclada al producto o al servicio, sino porque le están brindando otro tipo de información que la persona está buscando. Entonces es muy importante el hecho de que nosotros nos podamos posicionar también como una buena marca sin necesidad de ofrecer directamente nuestro producto o servicio. Eso es el hecho de generar contenido, eso es bien importante. Vamos a andar en eso en otra clase. Bueno, cuando nosotros decimos que hablaríamos de cuáles son los contextos en los que nosotros tenemos para cada uno de los negocios, pues cierto que ya tienen ustedes una visión mental, ¿no? De cuál es su público objetivo. Y lo tienen, o sea, uno dice, bueno, más o menos mi público objetivo pues se encuadra en estas características. Sin embargo, otra vez tenemos que recalcar que tiene que estar basado en datos reales, es decir, en investigaciones. Pueden tomarse ustedes datos que ya estén levantados de otros segmentos, de otros estudios, por ejemplo, pero que sean certeros. Y tendrían que citarlos y mostrar esas cifras, siempre evidenciando cuál es la fuente para que sea una fuente fidedigna. Y si no, pues yo levanto esos datos a través de entrevistas o de perdón, se me olvidó, de encuestas. Listo. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer, que sería, o la tarea que ustedes van a tener que hacer, es el hecho de recolectar los datos. Pues para eso van a tener que organizarse para poder generar esa investigación. No van a guiarse por lo de que, bueno, pues son jóvenes de tanto por tanto, listo. No, vamos a sentarnos, vamos a ver a quiénes tenemos que preguntarles y a partir de eso hacer un ejercicio real. Lo que les había hablado en clase, pues pueden ser a través de Google Formularios, eso es cierto que es una buena herramienta, pero si va a ser de Google Formularios tiene que tener un filtro, es decir, no me sirve que cualquiera responda, sino realmente las personas que nosotros necesitamos, por lo cual en Google Formularios lo que digo, pues se puede filtrar y ustedes dicen, no, así simplemente colabora con esta encuesta. Tienes tantos años, sí, no, eres masculino o femenino, puede ser un primer filtro, que si yo solo necesito que sean masculinos y que sean solo de entre los 20 a los 30 años y no me respondieron a esa categoría, pues les sale la ventana de muchas gracias, pero si están dentro de ese segmento, pues se les abre el siguiente cuestionario. Ese tipo de cosas son las que necesito que ustedes tengan en cuenta para cuando vayan a colectar los datos. En un segundo paso sería el hecho de comprender en todas estas bases de datos las necesidades y las dudas de las personas, ¿sí? ¿Cuál es la cuestión que nosotros tenemos? Una cosa es preguntar y otra cosa es que realmente digamos, no, si en la encuesta pues la gente contestó que sí o que no. A más de eso, lo que necesitaría que ustedes me digan en cada ficha es como un análisis de qué fue lo que encontraron.
a partir de esta creación de esta persona. Dicen, cierto, hemos entendido ahora que en nuestro público objetivo, o gracias a esta persona, nosotros entendemos que piensan de esta manera y les interesa esto, por lo cual nosotros podemos dirigir nuestro contenido para llamar su atención de esta manera. Entonces, o solventar alguna necesidad específica. Bueno, luego nos dice que en un tercer paso sería mapear el trayecto por el embudo de ventas. Bueno, esto, bueno, igual les voy a subir el documento, cada uno de ustedes pues ya lo leerá en grupo pues para que puedan entender un poquito más de esto, pero a grandes rasgos lo que nos dice el embudo de venta es más o menos, por ejemplo, el objetivo con el que se acerca nuestro cliente o nuestro usuario a la marca, al producto o al servicio. Es decir, uno, cuando es que va a descubrir el producto o servicio, cuando dos, lo está considerando, o tres, cuando ya realmente tiene la decisión de compra. Es decir, en esos tres momentos cuando dicen necesitamos que la persona va a comprar y necesita que se informe, es decir, el descubrimiento, pues qué tipo de información necesita, ¿sí? Que sea más explicativo, que sea de una manera muy grata. En fin, luego el otro momento de consideración es que él, pues, por ejemplo, se está tomando la tarea de decir que sí, que es un producto que él puede estar considerando, pero tal vez puede que haya competencia que esté ponderándolo y ustedes de qué manera pueden animar su compra, considerar. Y por último, la decisión de compra, que es decir, que resuelva cualquier tipo de duda o un incentivo final para que realmente diga que es una buena decisión. Bueno, en esto no vamos a ahondar, pero sí es importante que igual lo conozcan dentro del proceso. En un cuarto momento, dice, sería ya realizar la venta y además fidelizar al cliente. Una vez que ya hemos, lo que digo, si ustedes me van a proponer también una estrategia de comunicación externa, dentro de eso es cómo no solo van a llegar con una buena comunicación, un buen tono, sino que después de que ya le llegue la información a las personas, pues cómo estas personas van a regresar, cómo incluso me van a recomendar, pero también ellos mismos van a querer volver a mi producto o servicio, ¿no? En eso sería también el cómo ustedes piensan en fidelización de nuestro público objetivo. Bueno, a partir de eso ya tendríamos el cómo vamos a generar a las personas. Aquí lo que decíamos, pues primero generando entrevistas, ¿no? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer o que nos dicen acá es que recuerda que las mejores preguntas son aquellas indispensables para comprender exactamente lo que tu persona necesita y espera de ti. Por eso, para cada tipo de negocio existirán diferentes posibilidades de cuestionario. Sí, piensen mucho en algo de lo que fallamos muchísimo cuando hacemos este tipo de, lo que les decía, de aplicación metodológica, sobre todo cuando hacemos entrevistas o cuando hacemos formularios para encuestas, es que preguntamos como cosas muy superfluas o simplemente unos formatos muy genéricos sin saber realmente qué es lo que necesitamos saber. Entonces, estructuren muy bien qué es lo que necesitan saber de cada una de estas personas para que luego puedan analizar muy bien esos datos. ¿Vale? Entonces es mejor, digo, primero hago una lista y digo, ¿qué necesito saber de esa persona? Así, pin, coloco y digo, bueno, necesito saber de qué manera se comporta, qué le gusta en general, cuáles son sus hobbies, y a partir de eso puede ser un par de las preguntas. Bueno, acá nos dan un esquema que puede ser adaptado no solo para la entrevista, sino para un tipo de formulario de encuesta. En el primero siempre la introducción, ojo, bien sea para presentarse o simplemente para pedir datos demográficos. Y luego pues tendríamos, por ejemplo, una sección que sería de propósito, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso acá está direccionado para algo interno, pero sí que necesitaríamos ubicar cada pregunta, si simplemente son ejemplos, para cada uno de sus proyectos. Entonces, ¿cuál sería el propósito? El propósito de adquisición, pues, por ejemplo, de su producto o servicio. Entonces, ojo con esto. Esto, si ya acá nos lo están planteando como si la empresa ya estuviera andando, lo que ustedes tendrían que hacer es compararse o preguntarle a las personas por el producto competencia o qué esperarían del tipo de producto si se los plantearan. Y esas preguntas son de cuidado porque son preguntas hipotéticas. Es decir, ¿usted compraría un dulce que sabe súper delicioso a ni sé qué de la fruta de pasto? La miércoles es que nosotros ahí estamos haciendo sesgo. Tenemos que evitar toda cosa del sesgo, ¿no? Entonces, le estamos diciendo que de por sí ya va a ser delicioso. Entonces, todas las preguntas hipotéticas tienen que ser muy asépticas. Es decir, yo planteo la pregunta, pero no tengo que direccionar la respuesta. Si ya lo estoy diciendo como, no es verdad, ya estoy direccionando. Delicioso, ya le estoy dando una idea mental de que va a ser delicioso y pues no, como que sería con tonto negar que, digo, si está delicioso, pues cómo debe ser que no.
Tengo que ser muy escéptico, muy cuidadoso con, por ejemplo, si como nuestros productos no están allí, es, por ejemplo, cuando salen en el propósito, como no están dando, tienen que estructurarlas con mucho cuidado. Es, por ejemplo, si vamos a preguntarle si adquirir nuestro producto, él no lo ha probado, entonces, ¿de qué manera qué podemos preguntar para que digamos cuáles son sus intenciones de compra y qué esperaría? Sí, porque es lo mismo, yo les digo, imagínense que va a salir un yogur de papa, pues bueno, que no me suena atractivo a mí, no sé a ustedes, pero entonces la cuestión es esta, sabemos que nosotros tenemos un yogur de papa y que sabe bien, pero la cuestión es cómo podemos empezar a generar el propósito o el acercamiento de compra de esta persona respecto a lo que ellos piensan sin necesidad de influenciarlo. Entonces, pues tendríamos que articular muy cuidadosamente esas preguntas para ver cuál es el propósito de ellos. Luego, en el proceso de compra, pues aquí algunas preguntas que pueden ser direccionadas, por ejemplo, a la competencia, pueden ser, sí o no. Por ejemplo, cuando vas a comprar, si estamos hablando de ropa, cuando vas a comprar ropa, entonces en el proceso de compra te preguntas, vas a varios locales, consultas en redes sociales, comparas precios, pues por ejemplo, eso son preguntas válidas dentro del proceso de compra. Luego, las que tienen que ser bien puntuales ustedes, y creo que la mayoría es el entendimiento y el uso del producto o servicio. Entonces, por ejemplo, realmente bueno, una acá que es la frecuencia, pero es mejor dicho, que si le da un buen uso, si no, si siente que este tipo de productos son costosos y necesitan un cuidado máximo, o por el caso contrario, son de bastante dureza y pues, van a tener resistencia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esas preguntas. Bueno, después otro segmento que también es más importante que lo que debemos hacer en cuáles son los hábitos de consumo. Entonces, pues allí sí, ¿no? O sea, cuántas veces pues se está interesado en el segmento de mercado. Recuerden que aquí son cosas hipotéticas. Entonces, por ejemplo, cuántas veces, si volvemos a ver al de ropa, pues cuántas veces que en el año compra, cuántas veces al mes, no, pues tenemos que ser consecuentes, más o menos podemos basarnos en unas primeras estadísticas del mercado de la ropa y a partir de eso plantear la pregunta, ¿no? Entonces, si tenemos 2 temporadas de ventas, pero en realidad la gente sí compra ropa durante todo el año, pero la verdad es que cada cuánto, más o menos, mi público objetivo realmente le invierte a las prendas y qué tipo de prendas y cuáles son los costos. Entonces, por ejemplo, esos serían los hábitos de consumo y tendríamos que estructurarlas con mucho cuidado. Bueno, luego al final, al igual que la apertura, tendríamos que agradecer y darle un cierre, ¿no? Pues a eso. Esto recuerden que aquí más nos está hablando como si ya existiera, pero nosotros estamos hablando de cosas hipotéticas. A partir de eso, de que hagan ustedes unas buenas entrevistas o una buena una buena revisión, pues cogen y empiezan a estructurar el análisis. Y ustedes lo que les digo, aquí lo importante es encontrar un análisis que me tire insights, que insights son como esos lamparazos. Cuando nosotros decimos insights, podrán ser informaciones que entre el análisis del conglomerado de datos podemos decir, cierto, esto fue un bombillazo que nos iluminó y entonces a partir de entendemos que, ese es un insight. Entonces, bueno, tenemos que hacer los perfiles de Buy Person, pero me interesa muchísimo también esto, el análisis de datos en el mismo PDF. Entonces vamos a tener en ese PDF que van a entregar, que es, ojo, un porcentaje grande de la nota, tendrían entonces primero el mapa de stakeholders ubicados con su importancia allí en esos anillos y seguido tendríamos que generar esos perfiles. Ahorita vemos las plantillas. Una vez que generen las plantillas, luego me hacen un análisis de los datos obtenidos. Ahí lo redactan bien redactado. ¿Vale? Entonces a partir de eso, pues tendríamos que estructurar a la persona, ¿no? Que sería cómo vamos a generar a cada uno de ellos. Pero acá nos dicen que pues deberíamos tener bueno, aquí este hipervínculo la verdad que creo que no funciona, pero bueno, si pueden encontrar otro, pues lo validan, miran si es el óptimo. De lo contrario, vamos a ver uno que es el que está acá. Este que está aquí, este se los voy a subir, bueno, está en PowerPoint, pero también tiene acá una introducción, también pues lo leen, también si quieren pues ahí profundizar un poco más. Y lo importante es cuando ya tenemos por acá las plantillas, ¿no? Entonces, en estas plantillas nosotros tenemos el ejemplo y por ejemplo acá lo que decían, este es por ejemplo un person de un público interno, que es por ejemplo alguien de recursos humanos. Y a partir de eso entonces por ejemplo están estos datos que es el perfil general, la información demográfica, los identificadores, los objetivos, los retos, el cómo podemos ayudar. Los comentarios, las quejas comunes.
mensaje de marketing, mensaje de venta, porque esto pues está enfocado al marketing. Pero a partir de eso, ustedes ya pueden cambiar muchas cosas, porque recuerden que nosotros, bueno, no solo es la estrategia de marketing, sino entender muy bien pues a cada uno de nuestros stakeholders. En especial, tendrían que hacer las personas del público objetivo, pero también quiero que hagan como mínimo un perfil de un público interno, que serían ustedes mismos. Así que también tendríamos que ver cuál es mi perfil dentro de la empresa siendo yo un público interno. Cuáles son esos datos que me van a ayudar también a luego definir, si bien el generar la persona de mi público objetivo me define la comunicación externa, definir muy bien un perfil o una persona para mi público interno me va a ayudar a la comunicación interna. Es decir, recuerden que ya hemos visto que tenemos que articular, si sea un organigrama, unas políticas internas de convivencia. Entonces, ese tipo de cosas nos van a ayudar y este es el primer paso. Entonces, bueno, acá están como estas plantillas en las que ustedes pueden empezar a, a generar. Entonces, miren, este de acá, por ejemplo, ya lo tiene dentro de estos segmentos. Primero es el quién, luego el qué, después el por qué, ¿sí? El tipo de preguntas que y el cómo. A partir de esto, serían esas plantillas que ustedes recuerden, no hay que excedernos tampoco con el número de personas, eso lo vamos a ver ahorita. Espérenme, regresemos por acá a este PDF. Y es eso, los errores más comunes. El primero de ellos es cuando nos excedemos. Tienen que haber un número neutral, es decir, o sea, digo, dentro de mi público objetivo, pues existen como estos arquetipos de personas, por lo cual unos 3, unos 4 tal vez están bien para comenzar. Acá nos plantean unos 10, pero son tal vez empresas yo más posicionadas o un poquito que ya tienen un poquito más de experiencia. Aquí comenzamos planteándolo, pues podremos crear unos 3 o 4 perfiles, pero bien hechos. Entonces, luego, evitar el yo creo. Entonces, otra vez, no podemos basarnos en el que yo creo que las personas piensan de esta manera. No, tenemos que basarlo justamente en los datos que nos han dado, en datos que podemos levantar de otros estudios o en datos que realmente son certeros, que vienen de fuentes fidedignas. Entonces, nada de yo creo que a ellos les gusta esto, nada de eso, ¿no? Entonces, esto nos va a destruir el ejercicio. Y luego, por ejemplo, a veces es dejar pasar los datos irrelevantes. Cuando nosotros preguntamos en cosas como hobbies o así, incluso ahí es donde normalmente salen los insights. Entonces, mucho cuidado con esto para que realmente ustedes puedan generar un ejercicio que sea consciente a poder encontrar insights que luego nos iluminen la estrategia interna y la estrategia de comunicación interna y externa. Vale. A partir de eso, luego, bueno, aquí hablamos rápidamente de lo que sería el brand person, que conecta mucho con lo que hemos venido hablando. Es decir, ustedes sí esto que tienen una empresa, pero en realidad lo que dicen, ¿no? Las personas en realidad buscan ideas, conceptos y estéticas con las cuales se identifican. ¿Eso qué quiere decir? Que una brand person es cuando ya como el público objetivo quiere vincularse, ¿no? Y busca la marca porque representa o, por ejemplo, se siente empatizado con los valores que representa. Entonces dice, cierto, a mí me agrada, me gusta mucho este tipo de marca. Entonces tenemos que tener presente eso porque esto va a conectar mucho con lo que vamos a ver después en la estrategia de comunicación, que es cómo cada uno de los proyectos, además de tener un buen compromiso con el medio ambiente, con lo social y con lo empresarial, pues va a tener una comunicación que sea coherente y que no solo me va a ofrecer un buen producto o un servicio, sino que me va a ofrecer algo más. Eso sería el brand content, porque aquí lo que dice, lo que tiene como objetivo el contenido de marca sería fortalecer los valores y creencias de la empresa y relacionarlos con los clientes. Esto es clave, chicos. O sea, vamos a verlo también en una clase de contenido de marca. Y a partir de eso, bueno, acá nos dice que la diferencia entre el buying person y el buyer person, que es lo que nos ayuda a direccionar esos contenidos, el brand person es lo que esa relación que tiene, ¿no? La persona justamente con la marca. Entonces, no solo busca ese producto o ese servicio. ¿Vale? Entonces, pues a partir de esto nos dice que para poder tener claro eso, una de las cosas que ya hemos venido trabajando es saber realmente cuáles son los pilares de la marca. Esto realmente lo tendríamos que tener muy definido si nosotros ya sabemos cuál es nuestra identidad de marca. Entonces, miren, por ejemplo, allí coge y dice, no definir un brand persona es lograr reunir todos esos detalles en un solo personaje. Puede sonar imposible en un primer momento, pero es más simple de lo que parece. Entonces hay que sentarse, hacer muy bien ese ejercicio y para que me hagan una muy buena entrega. ¿Qué cosas deberíamos tener en cuenta también para concluir en los análisis? Pues, por ejemplo, generar ya un adecuado tono de la marca. Recuerden ya proponer un buen eslogan, o sea, ya
A esto, bueno, tenemos que irle a sumar que si ya me han tomado decisiones de naming, que si ya me han tomado decisiones de identificativo, porque los formatos pues tienen que tener su personalidad propia, ¿no? Cada proyecto pues no, ya tiene que tener un nombre de su proyecto de empresa, si ya le dieron un eslogan, y los identificativos en muchos de los casos tienen que reconsiderarse. Entonces también a trabajar con esa identidad visual. ¿Cuáles son los regionalismos para usar a comunicar? ¿Cuáles son las referencias que se admiran o acostumbra a citar? Y entre otros. Entonces, bueno, aquí para tener en cuenta esto y cerrando un poquito esta clase, les voy a subir este material, pues bueno, que es este video que les queda ahí para revisarlo, pero lo importante es que les queda este PDF y además la plantilla que está en PowerPoint para que ustedes puedan a partir de eso basarse. Recuerden, la cosa no es coger y sacarla allí, sino adaptarla cada uno al estilo de la marca que están utilizando. Bueno, eso sería por ahora, chicos. Entonces recuerden, en la entrega sería, que ya tiene un gran porcentaje, el mapa de stakeholders ubicados, bien, definidos. Construimos los arquetipos de buying person, importantísimo que me definan mucho al público externo, al que es el cliente, al interno también, defínanlo muy bien y miren si cada uno de los proyectos necesita otro. Si pues es consecuente, igual se suman puntos a partir de que generen un tercer buying person, ¿no? Por estos segmentos. Y además de eso, tienen que tener el PDF, el análisis de esos datos. Entonces, una vez que tengan ese análisis, quisiera ver el avance respecto a los identificativos. Es decir, se ha reconsiderado el naming está bien, cuál es su identificativo, justificar el identificativo y también una proposición de eslogan que ya tuvimos como esa claridad de la diferencia entre copy y eslogan. Vale, chicos, entonces, bueno, eso sería por ahora y nos vemos pronto. Espero que avancen. La entrega sería pues la próxima clase, que sería después de esta semana que tenemos el feriado.